Amigos de Salamina TV, llegamos al programa de Nota en Nota. Hoy hemos querido seguir la secuencia que traemos desde hace algunas semanas, en donde mostramos algunos parajes de Salamina, pero también entrevistamos personas que son de notable trascendencia, importancia y conocimiento de la comunidad. Y hoy hemos invitado a Jorge Correa Bernal. En él van a encontrar ustedes una serie de cualidades: un hombre amable, sincero, jovial, un estudioso, un profesional, un hombre capaz de decir la verdad sin ningún trabajo, pero al mismo tiempo un ser conciliador, carismático, afable, y además un hombre que al estudiar la realidad en que vivimos se compromete con ella y trata de transformarla desde su pensamiento y desde su conocimiento. Con Jorge Correa Bernal, hoy nuestra magazine semanal de Nota en Nota. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Bueno, Jorge, bienvenido a nuestro magazine de Nota en Nota. Gracias, William, y pues muchas gracias por esas palabras como tan me conmueven, esas palabras, y pues estar de este otro lado es algo difícil. Pensé que era más fácil estar de este lado y no del que mantengo siempre en Azapalá con nuestro programa. Bueno, Jorge, conocer un poco de la vida del invitado, dónde nació, dónde quedaba la casa, dónde fue recibido usted a esta luz de este universo, y quién era su papá, su mamá. Háblenos de eso. Entonces, nací, William, en el parque, una casa que está en el parque del cementerio, ahí en la casa de don Joaquín Bernal, muy conocido en Salamina por su profesión de dentista en esa época. Entonces yo nací al lado de mi abuelo, y porque recuerde, William, que cuando eso pues eran más famosas las parteras que los hospitales para recibir a los nonatos. Entonces a mí me recibió una partera ahí en el sector de lo que es ahora el parque del cementerio. Y pues antes de que nos hable de su papá y de su mamá, obligadamente va a tocar hacer una referencia al dentista, al odontólogo de la época. ¿Qué sabe usted? ¿Dónde aprendió? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo para trabajar como dentista? Muy difícil esa situación de saber, mi abuelo Joaquín, dónde la aprendió, porque la atención mía estaba más centrada en mis otros abuelos, que eran mis abuelos paternos, que eran los Correas. Entonces yo, por ese lado, era más amigo de los panaderos Correas, que son toda la familia de mi abuelo Correa Álvarez, que por el lado de mi papito Joaquín, porque le decíamos era papito Joaquín. Pero yo creo que autodidacta, pues yo no he rebrujado mucho esa historia, pero fue autodidacta. No sé dónde aprendió él esa técnica, porque además la otra referencia que tengo yo, mi abuelo, es más por el lado de la música. Él perteneció a la famosa retreta de Salamina, y me llamaba más la atención el hecho de que él tocara un instrumento musical a su profesión de dentista. Jorge Correa Bernal, un hombre que, como ya ustedes comienzan a ver, se perfila como quien nos va a llevar de la mano por una historia de vida que, entre otras cosas, se va volviendo cada vez apasionante. Siempre que yo he hablado con Jorge, habla con pasión de sus ancestros, de papá y de mamá, pero que sea él el que nos cuente esa procedencia. Bueno, entonces estamos hablando por el lado materno, pues está Joaquín Bernal. A la abuela no la conocimos porque murió muy temprano. Mi abuela murió en el 49, que era la esposa de Joaquín. Joaquín sí nos acompañó hasta el 73. Y ya por el lado Correa Bernal,
que es mi madre Consuelo, mi padre, el famoso Toche en Salamina, pues hay otra historia igual de rica, paralela, pero igual de rica. Pero en mi corazón siempre pues está la panadería de mi abuelo Ramón en la Galería, porque era una panadería, de las primeras panaderías que hubo en Salamina, y además pues trabajando con todos mis tíos. Yo fui el primer nieto de toda esa familia, y trabajando con mis tíos, que eran 9, 3 mujeres, entonces sí, era una delicia para mí, de niño, irme para la casa de la abuela, de mi abuela Ana, de mi abuelo Ramón Correa, y disfrutar la hechura de la panadería, la hechura del pan, de toda la dulcería en la panadería de Salamina. Entonces la galería, ese sitio sí estaba citado una galería. Mi abuelo Joaquín en el sector del cementerio, y mis abuelos Correas, Álvarez en la galería. Y de allí que, sin ser usted bayuno, es netamente salamineño, tiene tanto gusto por el pan. Me gusta más, yo en eso sí me retiro un poquito de lo paisa. A mí siempre me ha gustado más el pan que la arepa, sin dejarme de gustar la arepa, pero a mí el pan ya me trae otra cosa. El pan me trae a mí el olor de mi infancia, el olor de la panadería, el olor del pan fresco. Cuando voy por la calle Real y siento el olor del pan, pues por supuesto llego a mi casa, mentalmente llego a mi casa, llego a los recuerdos de mi papá, llego a los recuerdos de mi abuelo, y siempre con el pan fresco he salido, con el agravante, digo yo que agravante, que era la técnica, era totalmente diferente. Era un pan salido de un horno de ladrillo, de bloque, de barro, sí, al de ahora que sale pues ya de un horno eléctrico, un horno metálico. Escuchándolo, huele el pan. Huele el pan, sí. ¿Y qué otra golosina así interesante de aquella panadería y cómo llamaba, recuerda? A mí lo que más me gustaba era el horario. Es decir, yo cuando amanecía, es muy lindo, porque yo cuando amanecía donde mi abuelo y donde mi abuela, a mí me levantaban a las 5 de la mañana con una buena taza de apio. Mi abuela me decía, ella me decía, Gus, aquí está el apio para que se le limpie la sangre. Entonces a las 5 de la mañana el apio, a las 6 de la mañana ya llegaban los tragos, y era el pan de queso caliente que salía del horno. Entonces el pan de queso caliente, 5 de la mañana, con un chocolatico, poquito, porque era el algo, eran el primer sorbo después del apio. Entonces lo que es pan de queso, lo que es suspiros, a mí me impresionaba la cantidad de huevos que había que romper para poder hacer el suspiro. Entonces del suspiro sale la clara para el suspiro y la yema para la pan de yuca. Entonces era suspiro, pan de yuca, pan de queso, y ya durante la mañana se hacía lo que se llamaba la parva de sal, ya en la tarde la parva de dulce. Pero era entonces pan de queso, panes, tostadas, suspiros, pan de yuca, barranco, la lengua, sí, esas todas las que llamo usted golosinas que en mi casa yo aprendí a conocer. Jorge, nunca salió hacia su abuelita la pregunta, abuelita, ¿y por qué Gus? Negro. Gus quiere decir negro. Yo era, y eso rompió una tradición en mi abuela. A mi abuela, con el perdón, porque esto pues lo digo con mucho respeto, no voy a ofender a nadie, pero mi abuela sí fue racista. A mi abuela no le gustaban los negros, y lo decía a boca llena. Y resulta que el primer nieto que le nace no nieto con el apellido, sino que le nace Gus. Entonces ella era tal vez el más negro de la familia, y el primer nieto, entonces ella me decía Gus por negro, por negro. Vamos nuevamente a ubicarnos con su papá, que para usted representa toda una figura, sí, por lo que él era y por lo que hizo. Sí. La panadería, pero algún día yo oí hablar que su papá cantaba. A ver, en la panadería, entonces, vamos a hablar del olor. El olor es una cosa que se me queda, y es el olor del pan y el olor de la panadería, y se me queda el ruido. En la casa mi abuela tenía pájaros, tenía pato, tenía loras. Entonces eran los 9 tíos trabajando en la panadería, mi papá cantando rancheras, porque mi papá hizo un curso de cantar rancheras en México por correspondencia, correspondencia, sí. Entonces él cantaba muy bien. Yo soy Jorge Correa, yo me llamo Jorge por Jorge Negrete. Jorge Negrete, para mi papá, Jorge Negrete fue el mejor
cantor, el mejor cantante de rancheras que tuvo el mundo, porque no decir que México, porque en otra parte no se dan esas rancheras, pero el mejor cantante de rancheras que mi papá conoció fueron 3 personajes, fueron Jorge Negrete, Pedro Infante y Miguel Aceves Mejía. Esos son los referentes del entonces. Era una dicha para todos, tanto para la abuela, como para el abuelo, como para los tíos, oír a mi papá cantar. Cuando levanto los ojos y miro al cielo estrellado, quiero estar enamorado para tener a quien cantar. Pienso tener una novia más bonita que una estrella y ser nada más para ella y a ella no más amar. Pero por desgracia mía, hoy canto en una ventana, canto de muy mala gana, pues me da rabia el saber que canto a una coqueta que a mis amigos engaña. Los que ya son enemigos por culpa de esa mujer. Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro, que la boca se le enchueque y le dé mal de zambito, se le achique el ojo izquierdo y le caiga comezón. Me da risa su manía de hacer burla de los hombres que llorando todo el día todavía buscan su amor. Ojalá le salga un macho que la enseñe a ser sincera, pa' quitarle lo matrera y la haga entrar en razón. Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro, que la boca se le enchueque y le dé mal de sandito, se le achique el ojo izquierdo y le caiga comezón. Él cantaba, entonces mientras iba elaborando el pan, mientras iba cortando la masa, que la masa se cortaba, anteriormente era a pulso, no es con máquina como ahora, entonces oían a mi papá cantar. Después se retira él de la casa, porque un señor duque le ofrece una panadería para que se la administre, para que se la trabaje. Ahí es cuando ya nos vamos para nuestra actual residencia, que es la casa de las Duques, ahí mi papá empieza, y por supuesto él siguió allá con su panadería, y por las tardes mucha gente pasaba y escuchaba a mi papá cantando todas las rancheras de Negrete, de Acevedes Mejía y de Pedro Infante. Mire, esto me hace ir a algo que ya usted se refirió. Lo del toche es por aquel término santandereano, no se atoche. No, el toche, que es mi papá, es el segundo pájaro de la familia, pero ya la familia de él. Es decir, el primer pájaro fui yo, que a mí me decían tomín en una barra que existía en la San Juan de Dios. ¿Qué es tomín? Tomín es un tominejo. Ah, tominejo. Un tomín es una cosa muy pequeñita. Hay tomín, uno le dice tomín al tominejo. Tomín de medida del oro. Tomín de medida, la menor medida del oro, que es el tomín. Entonces, por lo pequeño, yo era el más pequeño de esa barra. Y a partir de ahí me siguieron llamando tominejo o tomín. Entonces, para distinguirme de mi papá, a mi papá lo asociaron con el toche. Entonces yo fui el tomín, después fue mi papá el toche,
que muy curioso porque él era muy amigo de la voz, de los sonidos labiales, sí. Pero mire que Toche se ha ido extendiendo a través de toda la familia, ya habían sobrinos y más, sí, en Salamina los conocen como Toches. Pero no mucho, William, es Toche Jorge, Toche Rodrigo y Toche el hijo de Rodrigo. O sea, en Salamina en este momento somos 3 Toches. La gente nos saluda como Toche, pero es a mi hermano Rodrigo en administración, a mi sobrino que es el hijo de Rodrigo, y a mí me llaman Toche por ahí ya cariñosamente después de que volví a Salamina. ¿Y le incomoda? No me incomoda, me incomodó en un tiempo con mi papá, porque yo creo que uno de los grandes vacíos que tenemos nosotros es la identidad, y a uno cuando lo ponen Jorge, es Jorge, uno no es Tomín, uno no es Toche. Entonces mi papá sí se jactaba, y a veces a mí no me gustaba, pero yo lo hacía con la intención de que no perdiera su identidad. Uno pierde identidad cuando le dan los sobrenombres, cuando le dan los apodos. Acuérdense en que las fuerzas militares o las fuerzas judiciales utilizan mucho peyorativo el nombre de alias, es para eso, es para minimizarlo a uno psicológicamente. Entonces los apodos psicológicamente minimizan. En este caso pues sí es muy cariñoso los términos y no me incomoda, pero sí me gustaría más que me dijeran Jorge, claro, por supuesto. Claro, desde luego. Digamos que ese paso, ¿no?, de la infancia tenía que darse naturalmente con sus inicios en el estudio. Usted tuvo que pasar por el kinder. Esa es una época, digamos, floreciente para un niño que se inicia en la educación. Bueno, también es muy curioso que mi abuela como que era la que respondía por mí. Es decir, mi papá y mi mamá no era que tuvieran que ver muy poco con mi vida, pero como yo mantenía la panadería con mis tíos, mi abuela era la que vivía muy pendiente de mí. Entonces, ella me matricula en el Pío 12, y es cuando yo le he dicho a usted por fuera de cámaras que fue el único año que yo fui rico económicamente, que es todo el 1962 que la pasé en el Pío 12 haciendo el kinder. ¿Y qué recuerdos de ese kinder? Porque usted en una de las fotografías que aparece en una de las revistas del Pío 12 lo designan como un sobresaliente. Siempre fui sobresaliente en el estudio y había otra modalidad en el colegio, y usted lo puede recordar, William, y es que allá nos diplomaban cada mes. Cada mes había una ceremonia de sobresalientes y al final del año pues los que más habían sido sobresalientes. Ahora la pedagogía ha cambiado mucho y los sobresalientes en esa época no solamente era por buen estudiante, sino por asistencia, por buen comportamiento, ¿cierto? Había muchas variables que se manejaban para llamarlo a usted sobresaliente. Eso ha cambiado mucho para empeorar la situación de la educación, ha empeorado, porque uno es sobresaliente en muchas cosas y deberían a uno reconocer el sobresaliente. Entonces fui sobresaliente. Bonitos recuerdos y también ingratos. Solamente un recuerdo muy ingrato, pues, que fue yo lo puedo llamar entre comillas una golpiza que me dio un hermano de La Salle sin saber por qué. Yo nunca he podido saber por qué ese señor me da una golpiza contra el pupitre, pues me coge la cabeza y me da contra el pupitre, no sé, es lo único, pero en formación, en educación, en valores, fue muy interesante haber estado en ese kinder, porque eso me dejó a mí en el disco duro mío, en mi memoria, me dejó muchísimas cosas que después las pude aprovechar para todo mi trabajo, tanto político como académico, como de papá, eso me sirvió mucho. Jorge, en la foto que le digo que está en la revista del Colegio Pío XII aparece con 4 compañeros más, ¿los puedes recordar? Chica, Hoyos, Varguitas, creo que él estaba conmigo, pero Varguitas está... Porque había una cosa mucho más curiosa, William. En el mismo salón estábamos los 2 grupos. Al lado izquierdo del maestro estaba kinder y al lado derecho era primero. Nos enseñaban lo mismo, pero eran 2 cursos diferentes, ¿cierto? Para el colegio, pero nos enseñaban igual. Entonces yo recuerdo aquí a Chica, que es, creo que el hermano menor es inclusive familiar de la alcaldesa de Salamina. Está Danilo Hoyos, estoy yo, y no recuerdo los otros 2, no lo recuerdo muy bien, pero su paso por primaria y por bachillerato, ¿cómo fue? No, entonces fue el único año que fui rico.
Entonces en 63 ya empiezo a ser otra vez pobre, a buscar colegios públicos, que eran muy buenos, pero allá a buscar colegios públicos. Entonces a mí me tocó toda esa transición de la Emilio Robledo, de la Marco Fidel Suárez, hasta que terminamos todos en la concentración José Joaquín Barco. Pero pasé por la Marco Fidel Suárez, que es ahí en esa falda que va hacia el cementerio, la Emilio Robledo allá al frente de la escuela Francisco Javier, que se llama, en Mejía, y por fin abajo en la concentración. 2 o 3 maestros que a usted lo hayan impactado positivamente en su etapa primaria y bachillerato. Yo era muy desatento a eso, pero siempre recuerdo mucho en la Marco Fidel Suárez a don Emilio, inclusive no le recuerdo ni el apellido, pero don Emilio para mí fue una figura central en primaria. Don Emilio en primaria. Después en la concentración, don Gustavo Alzate fue muy importante para mí, pero ese primer momento con don Emilio, porque es que esos momentos son los claves, es decir, son los momentos que más lo forman a uno y con el que mejor se informa mucho después para empezar la vida de adolescente y empezar la vida de ya la adultez, digamos. Háblenos del deporte, porque usted estuvo caminando sobre todo en el fútbol, ¿no? Entonces, tercer elemento en la vida mía, el olor de la parva, que llamamos aquí en Caldas, el sonido de la música de mi padre y por supuesto el fútbol. Mi tío Gilberto Correa fue uno de los, o quizás el mejor portero que ha dado Salamina. Él estaba en la selección Salamina y yo cada 8 días iba con él, y para poder entrar al estadio le llevaba los guayos y sus pantalonetas y sus implementos deportivos y me dejaban entrar. Entonces para mí fue clave esa relación con mi tío Gilberto y con el fútbol. El fútbol para mí fue todo en la vida, en mis primeros 17 años de vida, el fútbol fue para mí todo. ¿Y en qué posición jugaba? Yo era correloncito, era muy veloz, no era muy buen jugador, pero era muy correlón. Entonces, cuando eso se jugaba William 4-2-4, esos sistemas de ahora, esos módulos deportivos de ahora no lo conocíamos nosotros jugábamos 4-2-4. Entonces yo era puntero derecho. Para allá era una flechita. Hemos conseguido una fotografía de un equipo en donde usted estuvo. ¿Qué equipo era? Y siquiera 2 o 3 de los jugadores que están allí, porque imposible recordarlos todos. Eso sí casi lo recuerdo todo, porque ese es el Deportivo Cañas, porque yo pasé por Cañas era Apuestas Cañas. Apuestas Cañas fue uno de los primeros negocios de chance aquí en Salamina, y nos formaron un equipo y ahí me invitaron a que participara con ellos. Yo jugué muy poco con ellos porque me tuve que ir, ya en el 72 me tuve que ir, ese equipo es del 70 más o menos. Entonces, pero pasamos por San Juan de Dios, pasamos por los Alpes en la Cuchilla, pasamos por Apuestas Cañas, y en ese Apuestas Cañas, esa fotografía a mí yo la quise tener porque en esos 14 o 15 jugadores que hay, ya hay 7 compañeros que se han ido para la otra vida, ya están muertos, hay 7 compañeros ahí muertos, empezando por don Alberto Osorio, que era nuestro dirigente, pero ahí está Alfonso Osorio, el famoso Cabeza de Pollo, está Lirio, está Cubano, está Ramón Alzate, está el hijo de Camilo Peláez, Carenigua que llamábamos, está ¿quién más? Está Efraín, está el portero que era Gómez, no recuerdo el apodo porque no recuerdo bien el apodo, pero sí, eso es Rogelio Osorio estaba ahí, ¿cierto? Y la mayoría los recuerdo aquí visualmente, aquí tengo las imágenes de ellos, pero para decir los nombres sí. Tenemos 1 minuto para que usted nos hable del Jorge Correa Bernal adolescente. Jorge Correa, muy preocupado por lo social. Es decir, yo creo que mi adolescencia, a partir de entre los 15 y los 27 años, fue pensando en la parte social de este país, en la historia de este país, en las injusticias de este país, en lo que estaba pasando a nivel social en este país. Entonces, esos desde los 17 y los 27 años fueron, digamos, la parte de mi relación social, de mi preocupación por la injusticia social de este país y de mi preocupación, entre comillas, digamos, por los pobres económicamente hablando, porque yo ya considero que pobreza no hay. Jorge Correa Bernal en el magazine de Nota en Nota, en este primer segmento.
dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia